Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén genial hoy. Hoy venimos cargados con una noticia que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, sobre todo si son seguidores de ese galán turco que ha conquistado corazones por todo el mundo. Sí, estoy hablando de Can Yaman. ¿Alguna vez se han preguntado cómo serían unas vacaciones de ensueño al estilo Can Yaman? Pues prepárense porque parece que sus planes de vacaciones han sido revelados, y vamos a desglosar todo para ustedes, dándoles algunas pistas de cómo podrían ser esas escapadas que nos hacen soñar despiertos. Y antes de que nos sumerjamos en este fascinante mundo de viajes y estrellas, les recuerdo lo importante que es para nosotros que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y estarán al día de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento. No se lo piensen más, es gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos gusta crear. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Can Yaman, ese nombre que evoca pasión, carisma y por supuesto, un físico escultural. Siempre está en boca de todos, ya sea por sus proyectos profesionales, sus intervenciones sociales o, como en esta ocasión, por sus movimientos en el ámbito personal, especialmente cuando se trata de su tiempo libre. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no tiene curiosidad por saber dónde y cómo disfruta de sus merecidos descansos un ídolo de masas como él? Los rumores y las filtraciones han estado a la orden del día, y parece que poco a poco vamos atando cabos. La información que ha llegado a nuestros oídos sugiere que Can Yaman está planeando una serie de escapadas que suenan, y digo suenan, absolutamente espectaculares. Estamos hablando de destinos exóticos, de experiencias que combinan aventura, relax y ese toque de exclusividad que tanto le caracteriza. Para empezar, se rumorea fuertemente que uno de sus destinos predilectos para este año podría ser Italia. Y no me refiero a una visita cualquiera, sino a una inmersión total en la cultura, la gastronomía y, por qué no decirlo, en las playas más impresionantes de la costa amalfitana o quizás Cerdeña. Imaginen a Can Yaman disfrutando de un auténtico spritz en un yate privado, navegando por aguas cristalinas, o paseando por las encantadoras callejuelas de Positano. La verdad es que Italia tiene esa magia que combina historia, belleza natural y un estilo de vida que parece encajar a la perfección con la personalidad vibrante de Can. Piensen en la posibilidad de que comparta momentos de su viaje en redes sociales, dejándonos a todos boquiabiertos con la belleza de los paisajes y, por supuesto, con su innegable atractivo. Sería un deleite visual y un sueño para muchos de sus seguidores. Italia, con su rica historia, su arte renacentista, su moda de vanguardia y, por supuesto, su inigualable gastronomía, es un escenario perfecto para alguien con el estilo de vida de Can Yaman. Podríamos imaginarlo explorando ruinas antiguas en Roma, participando en clases de cocina para dominar el arte de la pasta fresca en Florencia, o disfrutando de la serenidad de las villas toscanas. La costa amalfitana, con sus pueblos pintorescos colgados de acantilados, sus aguas turquesas y sus limoneros fragantes, ofrece el telón de fondo ideal para un descanso lujoso y lleno de glamour. Cerdeña, por otro lado, es sinónimo de playas paradisíacas, calas escondidas y una vida nocturna vibrante, atrayendo a quienes buscan tanto la tranquilidad como la diversión. La idea de verlo deleitarse con mariscos frescos en una terraza con vistas al mar, o simplemente relajarse bajo el sol mediterráneo, alimenta nuestra imaginación y nos permite soñar con un estilo de vida envidiable. Pero Italia no sería el único punto en su agenda. Parece que Can Yaman tiene una debilidad por las experiencias intensas y la naturaleza salvaje. Y ahí es donde entra en juego otro de los destinos que se mencionan con insistencia, Sudáfrica. Sí, han oído bien. Sudáfrica ofrece una mezcla de paisajes que van desde las majestuosas montañas hasta las vastas sabanas, pasando por costas espectaculares. Se especula que podría estar planeando un safari, algo que para un amante de la naturaleza y la aventura como él, sería un plan perfecto. Imaginen la adrenalina de ver animales salvajes en su hábitat natural, la emoción de estar en contacto directo con la vida silvestre. ¿Será que se anima a hacer senderismo por las rutas más desafiantes o quizás a probar suerte con deportes acuáticos en la costa? La verdad es que Sudáfrica ofrece tantas posibilidades que es difícil imaginar qué tipo de aventura podría elegir, pero lo que es seguro es que sería algo memorable. La posibilidad de un safari en Sudáfrica abre un abanico de aventuras dignas de una película. Piensen en él observando leones majestuosos, elefantes imponentes, rinocerontes escurridizos y guepardos veloces en la inmensidad de la sabana.
Podría alojarse en layers de lujo con vistas panorámicas, disfrutando de comidas gourmet bajo el cielo estrellado africano después de un día lleno de emociones. Más allá del safari, Sudáfrica ofrece desafíos para los más intrépidos, desde escalar la icónica Table Mountain en Ciudad del Cabo hasta surfear en las olas del Atlántico o sumergirse en las profundidades para bucear con tiburones blancos. Las regiones vinícolas de Stellenbosch y Franschhoek ofrecerían un contrapunto de sofisticación y relajación, con degustaciones de vinos de clase mundial y paisajes impresionantes. Y no podemos olvidarnos de su vida personal, que a menudo se entrelaza con sus viajes. Como saben, Can Yaman ha tenido relaciones que han acaparado titulares y aunque en este momento no haya información oficial sobre una pareja actual que le acompañe en estas escapadas, nunca se sabe. Quizás esté planeando viajes románticos, o quizás esté buscando esos lugares tranquilos y recónditos donde poder desconectar y recargar energías, ya sea solo o en buena compañía. Lo que sí es cierto es que los destinos que se perfilan sugieren un deseo de experiencias auténticas, de conectar con la esencia de cada lugar. No se trata solo de turismo de lujo, sino de sumergirse en la cultura, de probar la gastronomía local, de vivir el día a día de una forma más relajada y auténtica. El factor humano en sus viajes es siempre un punto de interés. Si bien la vida privada de las celebridades es un tema delicado, la idea de que esté buscando compañía para compartir estas experiencias añade una capa de romanticismo y posibilidad. Ya sea que esté explorando las ruinas de Pompeya con alguien especial o compartiendo la emoción de un avistamiento de animales con una pareja, estos momentos personales son los que a menudo definen una experiencia de viaje. Si por el contrario busca la soledad, estos destinos también ofrecen la privacidad y la tranquilidad necesarias para la introspección y la renovación. Otro aspecto interesante a considerar es cómo Can Yaman suele compartir su vida con sus fans. Aunque respeta mucho su privacidad, a menudo nos regala pinceladas de sus viajes a través de sus redes sociales. Esto significa que si estas escapadas se materializan, es muy probable que veamos imágenes espectaculares, historias inspiradoras y, por supuesto, muchos momentos de admiración por su parte. Podríamos ver fotos suyas practicando algún deporte, disfrutando de la comida local, interactuando con la gente o simplemente relajándose en entornos idílicos. Estas publicaciones no solo nos permiten soñar con sus mismas experiencias, sino que también nos dan la oportunidad de descubrir nuevos destinos y de aprender un poco más sobre sus intereses y pasiones. Sus plataformas digitales se convierten en una ventana a su mundo, permitiéndonos vislumbrar el tipo de actividades que le apasionan. La estética de sus fotos y vídeos, que seguramente destacará la belleza de los lugares y su propia presencia, se convertirán en material de inspiración para miles de seguidores. Estas pinceladas son valiosas, ya que nos dan una idea de su personalidad fuera de los personajes que interpreta en pantalla, mostrando su gusto por la aventura, la buena comida y la exploración. Además, no debemos olvidar su faceta de embajador y sus proyectos filantrópicos. A veces, sus viajes están vinculados a causas que le importan. Por ejemplo, si visita un país con problemas medioambientales, podría aprovechar para lanzar un mensaje de concienciación o apoyar alguna iniciativa local. Si bien la información actual se centra en el ocio, nunca se descarta que sus planes incluyan algún tipo de actividad social o benéfica, algo que siempre suma puntos a su ya de por sí admirable imagen. La posibilidad de que sus viajes tengan un componente filantrópico añade una dimensión más profunda a su figura. Si bien la noticia actual se centra en el ocio, la trayectoria de Can Yaman sugiere un compromiso con causas importantes. Podría ser que, mientras disfruta de las maravillas de Italia, visite alguna organización benéfica local, o en Sudáfrica, aproveche para apoyar la conservación de la vida silvestre. Estas acciones no solo demuestran su compromiso social, sino que también inspiran a sus seguidores a ser más conscientes y a contribuir a un mundo mejor. Hablemos un poco más de la logística de estas supuestas vacaciones. Si está planeando viajar a Italia y luego a Sudáfrica, esto implica una planificación considerable. Hablamos de vuelos internacionales, alojamientos de lujo, quizás hasta un chef privado o un guía personal para maximizar su experiencia. Es el tipo de planificación que uno esperaría de una estrella de su calibre, que busca lo mejor en términos de comodidad, seguridad y exclusividad. Sin embargo, también es posible que busque romper un poco con esa imagen y opte por experiencias más sencillas y auténticas en algunos momentos. La dualidad es algo que caracteriza a muchas personalidades públicas. La meticulosidad en la planificación es clave para garantizar una experiencia fluida y libre de preocupaciones.
Desde la elección de suites presidenciales en hoteles de 5 estrellas hasta la reserva de yates privados o vuelos charter, todo está diseñado para optimizar su tiempo y comodidad. Sin embargo, la autenticidad también es un valor buscado por muchas personalidades, por lo que no descartamos la posibilidad de que en algún momento opte por una cena en una trattoria local o una caminata por un sendero menos transitado, buscando esa conexión genuina con el lugar. También es importante considerar el factor tiempo. ¿Cuándo se llevarán a cabo estas vacaciones? ¿Serán un viaje largo o varias escapadas cortas a lo largo del año? La temporada de rodaje de sus series y películas suele ser bastante intensa, por lo que es probable que aproveche los periodos de descanso entre proyectos. Y con la cantidad de proyectos que tiene entre manos, tanto en Turquía como a nivel internacional, este tiempo libre es más que merecido. El calendario de un actor de su calibre es exigente, por lo que la gestión del tiempo es crucial. Las vacaciones pueden ser fragmentadas, con escapadas más cortas entre compromisos profesionales, o podrían ser un periodo prolongado de descanso para recargar energías antes de su próxima gran producción. La anticipación de estas pausas vacacionales es alta, ya que ofrecen una oportunidad para que los fans se mantengan conectados con el fuera de la pantalla. Analicemos la intriga que rodea a estas revelaciones. A menudo las estrellas prefieren mantener sus planes en secreto hasta el último momento, y es por eso que esta información, aunque no confirmada oficialmente, genera tanto revuelo. Es esa sensación de espía que tenemos al intentar descifrar los movimientos de nuestros ídolos, la que nos mantiene pegados a las noticias y a las redes sociales. Y es que en el fondo todos tenemos esa pequeña curiosidad por saber qué hacen las personas que admiramos cuando no están frente a las cámaras. La especulación y los rumores son parte del encanto de la vida de las celebridades. La información filtrada o los indicios sutiles son suficientes para encender la imaginación de los fans, creando un aura de misterio y expectativa. Esta caza de pistas se convierte en un juego entretenido, que fomenta la participación de la comunidad y mantiene el interés en la figura pública. Para aquellos que sueñan con seguir los pasos de Can Yaman, estas revelaciones pueden servir como inspiración. Si Italia y Sudáfrica suenan a su tipo de escapada, quizás sea el momento de empezar a ahorrar y a planificar su propia aventura. Imaginen recrear algunas de las experiencias que él podría vivir. Podrían alquilar un coche y recorrer la costa amalfitana, probar la auténtica pizza napolitana, o aventurarse en un safari fotográfico en Sudáfrica, buscando esa conexión con la naturaleza que tanto nos revitaliza. La inspiración que emana de las experiencias de las celebridades es innegable. Sus viajes pueden ser una invitación a explorar el mundo, a salir de la zona de confort y a buscar aventuras propias. Ya sea que se trate de la sofisticación europea o la emoción de la vida salvaje africana, la vida de Can Yaman en vacaciones puede ser un catalizador para que otros planifiquen sus propios sueños de viaje. Y hablando de inspiración, ¿qué lecciones podemos sacar de los posibles planes de Can Yaman? Primero, la importancia de desconectar. Incluso las personas más ocupadas y exitosas necesitan tiempo para sí mismas, para recargar energías y para disfrutar de la vida. Segundo, la búsqueda de experiencias significativas. No se trata solo de visitar lugares, sino de vivirlos, de sumergirse en su cultura y de crear recuerdos que perduren. Y tercero, la conexión con la naturaleza. Ya sea el mar Mediterráneo o la sabana africana, la naturaleza tiene un poder sanador y revitalizante que todos deberíamos buscar incorporar en nuestras vidas. Las vacaciones son más que un simple descanso, son una oportunidad para el crecimiento personal y la reconexión. Los planes de Can Yaman sugieren una búsqueda de equilibrio, entre el lujo y la autenticidad, la aventura y la relajación, la vida social y el tiempo personal. Estas lecciones son valiosas para cualquiera que busque enriquecer su vida a través de los viajes. En definitiva, los planes de vacaciones de Can Yaman, tal como se perfilan, nos pintan un cuadro de aventura, belleza y autenticidad. Son la clase de escapadas que te hacen soñar despierto, que te inspiran a salir de tu rutina y a buscar tus propias experiencias memorables. Aunque aún queda por ver qué confirmará él mismo o sus representantes, la expectativa ya está en el aire y eso, para nosotros, es motivo suficiente para traerles esta información. La anticipación por la confirmación oficial es alta, pero mientras tanto, disfrutamos de la especulación y de la posibilidad de imaginar a nuestro ídolo en estos escenarios idílicos. La información compartida, aunque preliminar, nos ofrece un vistazo tentador a cómo un ícono global podría estar disfrutando de su tiempo libre. Para finalizar,
quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este recorrido. Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando estos posibles planes de ensueño. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué destino les parece más interesante? ¿Se imaginan a Can Yaman en Italia o en Sudáfrica? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido tan emocionante como a mí, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más contenido exclusivo. Hasta pronto.